Cuba necesita esperanza. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuba necesita libertad, pero también necesita esperanza. Un hombre sin esperanza es un hombre enfermo de angustia y desaliento, incapaz de actuar consciente y libremente en aras del bien, la verdad y la justicia. Sin palabras de vida no hay esperanza. Las palabras pueden matar o resucitar. Por eso me parece de singular importancia el discurso de los hombres públicos, trátese de periodistas o sacerdotes, de un youtuber o un maestro. Cuba necesita una esperanza más allá de lo escatológico y lo histórico, una esperanza más consistente de la que despiertan los sentimientos. Cuba necesita una esperanza fundada en la certeza de que solo la responsabilidad y el riesgo pueden cambiar las cosas, porque visto lo visto, no es sensato esperar otro auxilio que no venga de Dios y de nosotros mismos. Pero la esperanza, como todo lo bueno, también exige algo de renuncia. Los cubanos de la isla y del exilio debemos renunciar a la palabra que destruye, a la mezquindad que retrasa la obra buena, a la envidia que crea desafección. Cuba necesita esperanza y la esperanza siempre es generosa, siempre genera espacios para todos, porque ella misma emerge de lo mejor del hombre, de ese algo de virtud que nos habita y nos hace capaces de renunciar al mal. El presente de Cuba, si desea tener un futuro, pasa por la renuncia y el riesgo, porque la cruda realidad nos indica que solo algunos, cada vez menos, podrán marcharse y esos señores que hoy nos gobiernan solo pueden ofrecer un grosero capitalismo de Estado que desprecia a su pueblo y una represión que a fuerza de haber perdido todo argumento se ha instalado en el más absurdo de los cinismos. Cuba necesita creer que la renuncia a toda forma de colaboración con el despotismo y el riesgo de la acción grande o pequeña en contra de este es el único camino hacia la vida mejor, y necesita creer que la vida mejor es posible, que no es necesario renunciar a la libertad para aspirar a nada en este mundo, y mucho menos aspirar a una educación y una salud decente. Cuba necesita creer que la libertad, aunque tiene mucho vértigo para aquel que no la ha conocido, genera infinitas posibilidades de desarrollo, infinitas oportunidades de prosperidad, que los cambios, aun cuando generen dificultades y conflictos, siempre serán una alternativa mejor que ese pantano donde se nos han metido esos señores que todavía nos gobiernan, unos señores que solo han sido buenos para el terror y el fracaso, unos señores que aunque cueste admitir la dolorosa lección, no eran otra cosa que unos aventureros sin escrúpulos, ungidos por el marxismo-leninismo, la arrogancia y la astucia. Cuba necesita esperanza, y esa esperanza nos concierne a todos, solía decir Ignacio Rasco, el fundador de la democracia cristiana en nuestra tierra, que nadie está libre de pecados en cosas de patria, así sea por el bien de todos. Siguiendo con las noticias, y la pobreza y la carestía de la vida en Cuba que la mayoría de los jubilados en Cuba, aún con los aumentos de sus pensiones, no ingresan $2 diarios, lo que los coloca por debajo de la línea de pobreza. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, acaba de publicar el informe del Panorama Social en América Latina 2020. El documento indica que ese año cerró con 209 millones de personas pobres en la región, lo que representa un aumento de 22 millones de pobres con respecto al 2019. La cifra significa que actualmente el 33.7% de los latinoamericanos se hallan en la pobreza. De igual modo, la CEPAL asevera que como resultado de la pandemia del coronavirus, 1 de cada 3 latinoamericanos están afrontando una carestía moderada de los bienes y servicios que necesitan para la vida. El periódico oficialista Juventud Rebelde se hizo eco de esta información y aprovechó para arremeter contra el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno, como si esta nación fuera la única responsable de las cifras negativas que reportó la CEPAL. Claro, es probable que semejante destaque de las debilidades de otros sea utilizado por el castrismo para tratar de encubrir sus números referidos a la pobreza y la carestía de la vida, números que nada tienen que envidiarles a los más tétricos de la región. La mayoría de los jubilados en la isla, aun con los aumentos de sus pensiones en el contexto de la tarea de ordenamiento, no llegan a ingresar $2 diarios, lo que lo coloca muy por debajo de la línea de la pobreza,
Por supuesto que consideramos el tipo de cambio que, más o menos, dicta el mercado, $1 por 40 pesos cubanos, y no el cambio arbitrario fijado por el gobierno, solo respetado en los bancos estatales, de $1 por cada 24 pesos cubanos. Incluso la pensión mínima de 1.528 pesos mensuales quedaría un equivalente de $38, casi roza la línea de $1 diario, que significa pobreza extrema. Por otra parte, tenemos los tres primeros grupos de una nueva escala salarial cubana. Entre los 2.100 y 2.300 pesos mensuales, tampoco llega a $2 diarios. Se trata de grupos salariales a los que pertenecen un importante número de trabajadores de la producción y los servicios. Con respecto a la carestía de la vida que ha traído la tarea de ordenamiento, podríamos acudir a una encuesta publicada por Juventud Rebelde en la edición del 13 de febrero del cálculo, la planificación y la realidad. De un total de 247 personas encuestadas de diversas provincias del país, el 39,2% respondió que el salario de enero no les alcanzó para llegar al día del cobro en febrero. El 21,5% dijo que le alcanzó pero no cubrió sus necesidades. Al 1,2% el salario no les alcanzó ni a la mitad del mes, mientras que el 2,4% no tuvo salarios porque estaban desempleados. A la pregunta, esta vez cerca del destino dado a su salario, el 99,4% de los encuestados, es decir, casi todos, afirmaron que buena parte de su salario se dedicó a adquirir alimentos en la economía sumergida, bolsa negra, a precios muy superiores a los que fija el gobierno, eso debido al desabastecimiento que exhiben los mercados estatales. La citada encuesta también se refirió a las nuevas actitudes de las personas ante la carestía, como renunciar al servicio de los mensajeros que les traían los mandados de la bodega, prescindir de la suscripción de los periódicos nacionales, ver menos tiempo la televisión, no comprar especias naturales para cocinar, no poner los split y los aires acondicionados y reducir las salidas a restaurantes y cafeterías. Son evidencias que indican que los gobernantes cubanos no deberían criticar a nadie cuando la CEPAL hable de aumento de la pobreza y la carestía de la vida en América Latina. Siguiendo con las noticias, la Unión Europea mantiene su embajador en Cuba. Ha ofrecido sus más profundas disculpas. El embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, se mantendrá en su puesto pese a que varios parlamentarios del bloque exigieron el cese de sus funciones, se informó el día viernes. La continuidad de Navarro al frente de la misión europea en La Habana parece quedar contenida en una carta enviada al alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a un grupo de eurodiputados del Partido Popular Europeo, del grupo conservador Renew Europe y el Partido de los Conservadores Reformistas Europeos. En el documento, Borrell admite que Navarro ha cometido algunos errores, como negar en una entrevista que el régimen de la isla fuera una dictadura. Acepta que se equivocó en sus comentarios sobre la naturaleza del sistema político cubano y en particular lamenta profundamente su respuesta a la pregunta si Cuba puede ser considerada una dictadura. Está claro que Cuba es un régimen del partido único, donde no se respeta el pluralismo político y las libertades fundamentales, subraya Borrell. Las agrupaciones han expresado a través de varias misivas su malestar por la gestión de la embajada por parte del diplomático, quien ha recibido numerosas críticas por su trato cercano con el régimen de la isla. Los eurodiputados criticaron la no publicación en la alegación de que algunas de las resoluciones de la Unión Europea con respecto al opositor José Daniel Ferrer, detenido durante 6 meses por el régimen cubano por cargos falsos. También señalaron algunos agravios cometidos contra opositores cubanos, como la exclusión de Berta Soler de Damas de Blanco en un foro organizado por la sede europea en La Habana. En declaraciones, Navarro argumentó que no era costumbre invitar representantes de organizaciones no reconocidas por el gobierno cubano. Sin embargo, Borrell defendió al diplomático en otras críticas y negó que éste haya intentado influir a otros diplomáticos para firmar una carta pidiendo a Joe Biden el fin del embargo en Cuba. En la carta enviada por los eurodiputados, Borrell asegura que Navarro ha admitido sus errores y ha presentado sus más profundas disculpas, a tiempo que consideró aclaradas el resto de las acusaciones presentadas.
Se espera que Navarro permanezca al frente de la legación en Cuba hasta el próximo mes de agosto, fecha en que termina su periodo de misión en La Habana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.